Bueno, antes de empezar le envío un saludo a los miembros del canal, además de un agradecimiento a su apoyo al canal con sus membresías. Además de que espero que disfruten este remake, sí, otra vez, y sin más disfruten de la historia. Paquete. El sol de la tarde cayó sobre la ciudad de Kuo cuando la alarma de la academia marcó el final de la jornada. Los estudiantes comenzaron a salir en grupos, hablando entre ellos mientras se dirigían a la salida o a sus respectivos clubes. El ambiente era el habitual. Voces, pasos, risas, y el murmullo constante de quienes compartían los últimos minutos del día. Naruto salió del salón con rapidez, aprovechando la multitud en los pasillos para mezclarse entre los estudiantes. No quería que Akeno lo viera ni lo siguiera. La pelinegra había estado más molesta de lo normal desde que Tsubaki lo había llevado a la sala del consejo estudiantil, y sus comentarios durante el resto del día habían sido más hirientes de lo habitual. No sabía cuál era el motivo de su molestia, pero tampoco tenía interés en averiguarlo. Ya había soportado suficiente. Ahora solo quería llegar a casa, descansar y prepararse para el día siguiente. Akeno le observó desde el final del pasillo. No dijo nada. No lo llamó. No intentó detenerlo. Su silencio no era porque estuviera siendo indiferente a la partida de Naruto, simplemente era que por ahora decidió dejarlo. Lo vio girar en una esquina y desaparecer entre los estudiantes. No hizo ningún gesto. Se quedó quieta, con la mirada fija en el lugar por donde él se había ido. Ria se paró a su lado sin decir nada, observándola con una ceja levantada. Había sentido la incomodidad de su amiga desde que terminó la primera jornada de clases, y ahora que la veía sola, sin Naruto a su lado, le pareció extraño. Normalmente Akeno lo obligaba a seguirla, a acompañarla, a cargar sus cosas o simplemente a estar cerca. Pero hoy no lo había hecho. Ria le preguntó por curiosidad, sin esperar una respuesta concreta, pero Akeno no dijo nada. ¿Sucede algo, Akeno?, preguntó finalmente mientras se cruzaba de brazos, haciendo que sus pechos se levantaran ligeramente. Akeno no respondió de inmediato. Cerró los ojos por unos segundos y trató de localizar a Naruto con sus sentidos demoníacos, pero frunció el ceño cuando no pudo hacerlo. Le molestaba que, a pesar de sus habilidades, no pudiera sentirlo. Todos los seres sobrenaturales emitían una energía que los identificaba, incluso los humanos. Pero Naruto no emitía nada. No tenía magia, no tenía aura, no tenía nada que le permitiera saber dónde estaba. Por eso odiaba cuando se alejaba sin que ella pudiera seguirlo. Aunque lo considerara inútil en muchas cosas, era bueno para esconderse. Y eso la frustraba. Le frustraba el verse impotente al querer rastrearlo, especialmente cuando incluso sus poderes como demonio se veían inutilizados por él. Sin que se diera cuenta, dos personas se acercaron a ella y a Rías. Uno era un chico rubio de ojos azules, que observó a Akeno por unos segundos antes de mirar a Rías con una expresión de duda. Al ver que su presidenta se encogía de hombros, entendió que no había una explicación clara. A su lado estaba una chica de cabello blanco con un broche en forma de gato negro. Sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente cuando percibió un olor familiar en el aire. Eran Yuto Kiba y Koneko Touhou, el caballero y la torre de Rías. Ambos se detuvieron junto a ella sin decir nada. Akeno parpadeó al salir de sus pensamientos y se giró, con la intención de ir al edificio del club, pero se sorprendió al verlos allí. ¿Cuándo llegaron?, preguntó con una ceja levantada. Rías puso los ojos en blanco mientras levantaba una ceja en su dirección, como si realmente no creyera que no los había sentido desde que llegaron a su lado, pero al final simplemente suspiró mientras respondía. Desde hace unos minutos. Parecía que estabas demasiado ocupada viendo cómo tu amigo se iba, respondió con calma antes de mirar con una ligera curiosidad. ¿Por qué hoy parecías más molesta con él? ¿Sucedió algo?
La pregunta hizo que Akeno frunciera el ceño al recordar cómo Tsubaki había interrumpido su tiempo de calidad con Naruto, no solo por la forma en que lo había apartado de ella, sino también por el hecho de que lo había hecho por órdenes directas de Sona. Ella odiaba eso. Odiaba que la interrumpieran cuando estaba divirtiéndose con Naruto, especialmente hoy, porque fuera lo que había pasado en la sala del consejo estudiantil, el rubio se había mostrado más cerrado y menos dispuesto a seguir sus juegos como de costumbre. Incluso cuando intentó provocarlo con comentarios más cariñosos, él la ignoró por completo, como si no existiera. Le había dicho que si seguía comportándose así, terminaría solo, que nadie más se molestaba en estar cerca de él. Era su manera de recordarle lo afortunado que era por tenerla cerca. Pero él no parecía entenderlo. Y eso le irritaba. ¿Cómo era posible que alguien no estuviera agradecido de tenerla cerca? Ella era hermosa, tenía un cuerpo que haría infartar a más de uno, y era demasiado sexy en comparación con las demás chicas de la academia. Por eso le molestaba tanto que Naruto fuera tan desagradecido con su presencia. Tendré que hacerlo recordar su lugar, pensó con un deje sombrío y un tono ligeramente sádico, aunque por ahora solo podía planear cómo hacerlo. Iba a responder la pregunta que le había hecho Rías, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo cuando Koneko levantó la mirada hacia su presidenta con el ceño fruncido y habló con voz seria. Buchou, huele a ángeles caídos. La frase hizo que los otros tres se pusieran serios al instante. Rías giró hacia ella con expresión firme a la vez que sus ojos azules obtenían un brillo más serio mientras preguntaba, ¿estás segura de eso, Koneko? La pregunta no era por desconfían, sino para confirmar completamente lo que Koneko acababa de decir. La joven chica rara vez se equivocaba en ese tipo de cosas, y si los ángeles caídos habían entrado en su territorio, eso era un problema. No solo por la violación del espacio, sino por lo que podía significar. Ante la mención de los caídos, el rostro de Akeno perdió todo rastro de tranquilidad. Una mirada sombría apareció en sus ojos, y una sonrisa peligrosa se formó en sus labios. Tal vez la única cosa que la irritaba más que no saber en dónde estaba Naruto eran los ángeles caídos. Su pasado con ellos no era algo que pudiera ignorar. Una risa melodiosa salió de sus labios cuando finalmente habló. Bueno, creo que deberíamos encargarnos de ellos, ¿no cree, Buchou? Sugirió con una sonrisa amable, pero tanto Rías como el resto de sus compañeros de la nobleza pudieron ver con claridad el brillo peligroso que sus ojos habían adquirido. Rías se llevó una mano a la barbilla, pensativa y no respondió de inmediato mientras pensaba en sus opciones y sus posibles rumbos de acción, y no fue hasta unos segundos después de pensar que finalmente decidió qué era lo que iban a hacer. No. Quiero saber qué están haciendo en mi territorio. Una vez averigüemos qué quieren, ya podremos encargarnos de ellos. Por ahora, quiero que envíen a sus familiares para vigilarlos alrededor, dijo con voz clara y firme, sin dejar espacio para un réplica. Kiba y Koneko asintieron sin decir nada, aceptando la orden. Akeno, por su parte, mostró una expresión de ligera decepción. Ella prefería actuar de inmediato, ir, buscar a los caídos y darles una muerte lenta y dolorosa con sus rayos, pero sabía que Rías no tomaba decisiones sin pensarlo dos veces, la mayoría de las veces, pero eso no venía al caso, ahora podría dejarlo pasar. Así que no insistió. Los cuatro comenzaron a caminar hacia el edificio del club para llevar a cabo sus contratos del día. El ambiente dentro de la sala del consejo estudiantil se encontraba en una relativa tranquilidad mientras los miembros del consejo llevaban a cabo sus tareas habituales. Algunas revisaban documentos relacionados con la administración de la academia, otras organizaban los contratos que debían atender en las próximas horas. Todo parecía normal, como cualquier otro día, si no fuera por la mirada fija que Sona mantenía sobre el tablero de ajedrez colocado sobre la mesa principal. No había movido una sola pieza desde que lo dejó allí tras su partida con Naruto más temprano en el día. Su mente seguía atrapada en los movimientos que él había ejecutado, tratando de entender los patrones que había usado para ganarle en un juego que ella dominaba desde que era niña. Nadie, ni siquiera entre los 7 círculos del infierno, había logrado vencerla en una partida de ajedrez.
Y ahora, un humano, alguien que ni siquiera emitía energía mágica, la había derrotado de forma rápida y aplastante. Eso la desconcertaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Lo que más le inquietaba no era solo la derrota, sino la forma en que Naruto había cambiado durante la partida. Todavía recordaba con claridad el momento en que su actitud se volvió más seria. La mirada en sus ojos había perdido por completo la suavidad y tranquilidad que ella había visto en él desde que ingresó a la academia hace 2 años. Esa expresión fue reemplazada por una versión más sombría, más fría, que nunca antes había presenciado. No solo sus ojos cambiaron, también lo hizo su postura, su tono de voz, su forma de moverse. Había adquirido una actitud más agresiva y dominante, y con ella la capacidad de destrozarla por completo en el juego sin mostrar arrogancia ni satisfacción. Y si tenía que ser honesta consigo misma, le gustó. No por el resultado, sino por lo que representaba. Era extraño, pero la manera en que Naruto había respondido a la mención de Akeno y su estatus como su sirviente había despertado algo en él. Normalmente, Sona veía como Naruto ignoraba los comentarios que lo vinculaban a Akeno. Incluso cuando ella misma lo había mencionado, esperaba que él hiciera lo mismo. Pero no fue así. Después de rechazar su oferta de unirse al consejo estudiantil, su actitud cambió por completo. La forma en que dominó el juego, cómo mantuvo el control sobre sí mismo a pesar de los comentarios que ella le lanzó con la intención de distraerlo, todo eso la dejó sin palabras. Y cuando la partida terminó, la mirada que le dio fue distinta a cualquier otra que hubiera recibido. No fue una mirada de desprecio ni de superioridad. Fue una mirada firme, directa, que la hizo sentir que estaba frente a alguien que no se dejaba manipular. Esa sensación la emocionó. No como lo habían hecho sus pretendientes en el inframundo, que solo buscaban impresionarla con fuerza o arrogancia. Ella había hecho un trato con sus padres. Se casaría con el hombre que fuera capaz de vencerla en una partida de ajedrez. No por capricho, sino como una forma de asegurarse de que su futuro esposo estuviera a su nivel intelectual. Desde que hizo ese trato, nadie había logrado vencerla. Todos fallaron. Hasta ahora. Hasta que decidió desafiar a Naruto, y se encontró siendo inferior a él en una manera que no esperaba. No solo la venció, la desarmó. Y eso la hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: emoción. Encontrar a alguien que fuera capaz de desafiarla de verdad, no por poder, sino por inteligencia, era algo que no pensó que sucedería en esta academia. Y ahora, mientras observaba el tablero en silencio, sabía que algo había cambiado. No solo en su percepción de Naruto, sino en lo que él representaba para ella. Sin embargo, así como recordó la emoción que la recorrió una vez que Naruto se fue y ella se dio cuenta de que había encontrado a un posible rival intelectual y candidato para formar parte de su nobleza, también recordó con claridad la manera en la que una sensación extraña, pero peligrosa, había emanado de su cuerpo de forma inconsciente cuanto más comentarios le hacía con respecto a Akeno. Ella había notado cómo parecía desprender esa aura sin siquiera darse cuenta de ello. Pensándolo ahora, era algo que no encajaba con lo que sabía de él. Nunca antes había sentido magia ni energía alguna emanando de Naruto. Siempre había sido un vacío, una anomalía sin firma espiritual. Pero en ese momento, cuando lo llevó al límite emocional y lo obligó a mantener el control, fue como si algo dentro de él se hubiera activado. Como si algo hubiera decidido salir, aunque fuera solo por un breve instante. Lo que la tenía pensativa era que esa energía que había sentido era similar a la utilizada por ángeles y caídos. No era demoníaca. No era humana. Era algo más. Tal vez un Sacred Gear que no había logrado detectar hasta ahora. Y agradeció mentalmente haber sido ella quien sintió ese ligero pulsar de energía. No quería que nadie más lo descubriera antes que ella. Sabía que Rias intentaría poner sus manos sobre Naruto si se enteraba de que él podía tener un Sacred Gear. Sabía que su amiga estaba desesperada por obtener más usuarios poderosos para su nobleza, especialmente por el contrato de matrimonio que tenía con la familia Phoenix. Rias necesitaba reforzar su posición, y Naruto sería una pieza valiosa si se confirmaba que tenía un Sacred Gear.
Además, el hecho de que Akeno tuviera cierto control sobre él haría que fuera más fácil manipularlo para que aceptara unirse a la nobleza de Rías. Ese pensamiento la disgustó profundamente. No quería que eso sucediera. Quería evitarlo a cualquier costo. Quería que Naruto se deshiciera del control de Akeno. ¿Por qué? La respuesta era simple. Porque ella lo quería para sí misma. Quería saber cuál era el verdadero potencial oculto dentro de él. Quería descifrar qué era esa energía que emanaba de él cuando sus emociones perdían su habitual tranquilidad. Ella era egoísta. Los demonios eran egoístas por naturaleza. Era algo que venía grabado en su código genético desde su creación. Estaba completamente segura de que si le mostraba a Naruto las cosas que podía ganar estando a su lado y formando parte de su nobleza, él aceptaría sin dudar. Podía ofrecerle un trato mejor que el que le daba Akeno. Podía darle respeto, espacio, reconocimiento. Y una vez que él viera cuán bien podía tratarlo, preferiría estar a su lado que al de Akeno. No tenía dudas de eso. Naruto no era alguien que se dejara llevar por apariencias. Si le mostraba resultados, él respondería. Sí. Todo parecía perfectamente construido en su mente. Solo debía esperar el momento adecuado y comenzar a hacer sus movimientos. Todo esto era como una partida de ajedrez. Y ella ya había comenzado a mover sus piezas desde el momento en que lo llamó a su sala del consejo esa mañana. Ahora solo debía seguir jugando. Y asegurarse de que nadie más interfiriera. Sona permaneció en silencio por varios momentos mientras tomaba con cuidado la pieza del rey que Naruto había usado durante su partida. La sostuvo entre los dedos, observándola con atención, pasando con delicadeza la yema de su dedo por la superficie pulida de la figura. Era una pieza común, sin adornos ni detalles especiales, pero para ella representaba algo más. Era justo lo que había estado buscando. Un rey que pudiera estar a su mismo nivel, que la obligara a ir más allá de sus propios límites. No en el sentido simbólico, sino en el práctico. Alguien que pudiera desafiarla con inteligencia, con estrategia, sin depender de fuerza bruta ni títulos heredados. Finalmente, dejó la pieza en el tablero nuevamente, lo tomó entre sus manos y lo guardó con cuidado en su estantería personal, justo al lado de los libros que usaba para estudiar historia del inframundo, del mundo humano y textos antiguos, que había visto leer a Naruto en más de una ocasión. La mayoría eran sobre historia antigua, especialmente aquella relacionada con la tradición bíblica y el lado angelical de la historia. Se giró hacia su escritorio y tomó asiento con calma, justo cuando Tsubaki entraba en la sala del consejo con algunas carpetas en brazos. ¿Cómo han estado los contratos del día?, preguntó Sona sin levantar la voz, mientras observaba cómo su reina se paraba frente a ella con tranquilidad. Han ido con normalidad. Y he traído el archivo que me pidió. Kaichou respondió y le extendió una de las carpetas que llevaba consigo, y la atención de Sona se desvió de inmediato. Tomó el documento con precisión y comenzó a leerlo sin perder tiempo. A simple vista parecía un informe habitual sobre uno de los tantos estudiantes de la academia, pero no lo era. Se trataba del expediente de Naruto. Sona pasó rápidamente por la sección académica, ya que conocía su desempeño y no necesitaba confirmarlo. En cambio, se centró en la información personal. Dirección actual, lugar de residencia anterior, y detalles sobre su vida antes de ingresar a Kuo. El informe mencionaba su estancia en un orfanato de la iglesia durante su infancia, cómo había decidido quedarse en Kuo con un apartamento propio gracias a una oferta del director para continuar con su educación, y cómo había estado viviendo solo desde entonces. Era información útil, pero superficial. Sona frunció el ceño al terminar de leer. No era lo que estaba buscando. El informe no decía nada que explicara lo que había visto en él durante la partida. Levantó la mirada hacia Tsubaki con expresión seria, aunque su tono se mantuvo tranquilo. ¿Es todo lo que pudiste encontrar sobre él?, preguntó con el ceño ligeramente fruncido por la decepción, pero Tsubaki negó con la cabeza antes de entregarle otra carpeta. No, ese primer informe es solo lo que la academia sabe sobre Naruto-san. Me tomé el tiempo para investigar un poco más por mi cuenta, le explicó mientras Sona tomaba el segundo documento con más interés, y Tsubaki se sentó frente a ella mientras la observaba leer.
Esta vez, Sona no pasó las páginas con rapidez. Leyó cada línea con atención, dejando que la información se asentara en su mente. A medida que avanzaba, una ligera expresión de sorpresa comenzó a formarse en sus ojos. El contenido era distinto. Más profundo. Más revelador. Parecía que había más cosas detrás de la historia de Naruto que nadie más conocía. Y eso solo aumentaba su interés. Sona mantuvo la mirada fija en el segundo informe mientras pasaba las páginas con lentitud, dejando que cada línea se asentara en su mente. A diferencia del primer documento, este contenía detalles más personales, más profundos. Tsubaki había hecho un trabajo minucioso, y eso se notaba. En una de las secciones, Sona se detuvo al leer un párrafo que explicaba brevemente el motivo por el cual Naruto había terminado en un orfanato. Según los registros, su madre había fallecido en un accidente a los pocos meses de haber dado a luz. No se especificaban las circunstancias exactas, solo que fue repentino y que no hubo familiares que pudieran hacerse cargo del niño. Sobre el padre, no había información. Ningún nombre, ningún rastro. Era como si nunca hubiera existido. Esa ausencia fue lo que lo llevó a crecer en un orfanato administrado por la iglesia, donde permaneció hasta que fue trasladado a Quo por recomendación del director de la academia. Sona bajó ligeramente el documento y se quedó en silencio por unos segundos. No era alguien que se dejara llevar por emociones ajenas, pero había algo en esa parte del informe que le provocó una reacción distinta. No era lástima. Era una especie de reconocimiento. Naruto había crecido sin apoyo, sin familia, sin una figura que lo guiara. Y aún así, había logrado mantenerse firme, educado, disciplinado. Había construido una rutina, una vida, sin depender de nadie. Eso no era común. No en humanos. No en demonios. No en nadie. Volvió a levantar el informe y continuó leyendo, ahora con una atención más enfocada. Quería entender cómo alguien con ese pasado había llegado a ser lo que era ahora. Y más importante aún, cómo había logrado ocultar tanto de sí mismo sin que nadie lo notara. Las siguientes páginas hablaban de su comportamiento en la academia, sus hábitos, sus interacciones con otros estudiantes. La mayoría eran superficiales. No tenía amigos cercanos. No participaba en clubes. No se metía en problemas. Su rutina era simple: clases, biblioteca, casa. A veces lo veían en el supermercado o en la estación de tren, pero nunca acompañado. Era como si se hubiera acostumbrado a estar solo. Sona cerró el informe por un momento y lo dejó sobre el escritorio. Se recostó ligeramente en su silla, cruzando los brazos mientras pensaba. Naruto no era solo un estudiante con buen rendimiento. Era alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio. Y eso lo hacía más interesante. Más complejo. Más difícil de leer. Pero también más valioso. Volvió a abrir el informe y revisó las últimas páginas. Había una sección donde Tsubaki había añadido observaciones personales. Nada invasivo, solo detalles que había notado al observarlo durante las últimas semanas. Su forma de caminar, su reacción ante los comentarios de Akeno, su expresión cuando creía que nadie lo estaba mirando. Sona leyó cada línea con atención. No porque buscara debilidades, sino porque quería entender que lo hacía diferente. Y cuanto más leía, más claro se volvía que Naruto no era alguien común. No solo por su actitud, sino por lo que parecía ocultar. Esa energía que había sentido durante la partida no era producto de una emoción pasajera. Era algo más. Algo que estaba ahí, esperando salir. Sona cerró el informe con cuidado y lo colocó junto al primero. Se quedó mirando ambos documentos por unos segundos antes de volver la vista hacia el tablero de ajedrez guardado en su estantería. No había cambiado de opinión. Quería a Naruto en su nobleza. No por capricho. No por poder. Sino porque sabía que él podía ser más. Y porque quería ser quien lo ayudara a descubrirlo. No iba a presionarlo. No iba a manipularlo. Iba a mostrarle que podía tener algo mejor. Algo que no dependiera de burlas ni de control. Algo que él pudiera elegir por sí mismo. Sí. El plan seguía en marcha. Y ahora tenía más razones para asegurarse de que funcionara.
Tsubaki observó en silencio cómo la expresión de su amiga se volvía más intensa mientras repasaba las 2 carpetas que le había entregado. No era común ver a Sona tan concentrada en alguien, y menos en un estudiante como Naruto. Por lo que ella sabía, el chico no tenía nada especial en él. No destacaba por habilidades físicas, ni por carisma, ni por influencia social. Era reservado, silencioso, y pasaba desapercibido la mayor parte del tiempo. Sin embargo, Sona parecía realmente empeñada en agregarlo a su nobleza, y no como una idea pasajera, sino como una decisión firme. Tsubaki se preguntaba qué había visto en él que justificara tanto interés. Finalmente, decidió preguntar. Sona, si puedo preguntar, ¿qué es tan importante en Naruto-san que quieres agregarlo a la nobleza? Su tono fue tranquilo, pero con un deje de curiosidad que Sona captó de inmediato. Levantó la mirada de las carpetas y la enfocó en los ojos de su amiga, notando el interés genuino. Suspiró, pensando rápido en una respuesta que no revelara demasiado, pero que fuera suficiente para justificar su decisión. Bueno, es simple. De entre todos los estudiantes dentro de la academia, él es uno de los pocos que son verdaderamente útiles. Su tono era lógico, firme, sin exageraciones. La mayoría de los estudiantes masculinos están demasiado preocupados por llamar la atención de Rias o Akeno, en lugar de enfocarse en su propio desarrollo. Naruto-san es diferente. No está interesado en esas cosas. Ha mostrado un crecimiento constante y un aprendizaje disciplinado que lo han llevado a estar entre los mejores en los rankings académicos. Tsubaki asintió brevemente. No era alguien que se detuviera a observar al rubio más de lo necesario, pero también era capaz de reconocer que parecía reprimirse constantemente dentro de la academia. Especialmente cuando Akeno estaba cerca. Al recordar las interacciones entre ambos, y la forma en que Naruto se comportó cuando ella lo llevó a la sala del consejo esa mañana, entendió que la razón de su contención era Akeno. Y eso la llevó a plantear una pregunta que consideraba importante. ¿Qué sucederá si Akeno se entera de sus intenciones, Kaichou? Ambas sabemos que la reina de Rias puede llegar a ser muy volátil, especialmente cuando alguien se acerca a su Naruto más de la cuenta. Su tono fue serio. Ambas habían presenciado cómo Akeno reaccionaba cuando alguna chica se acercaba demasiado a Naruto, incluso si era solo para pedirle ayuda con tareas. Akeno no toleraba que otras mujeres se acercaran a él, y solía darles un susto que terminaba alejándolas por completo. Solo el trío pervertido se mantenía cerca, y eso porque usaban a Naruto como escudo. No por respeto, sino por miedo a lo que Akeno pudiera hacerles si se atrevían a tocarlo. Tsubaki sabía que acercarse a Naruto no era algo que pudiera hacerse sin consecuencias, y por eso necesitaba saber si Sona había considerado ese factor. Sona se acomodó las gafas sobre el puente de la nariz con un gesto preciso y le dio una mirada seria a su amiga antes de responder. Eso no es relevante, Tsubaki. Akeno podrá hacer lo que quiera, pero si intenta hacerme algo, se meterá en problemas con todo el clan Citri. Y especialmente con mi hermana. Incluso Rias no podrá hacer nada. Su tono tenía un deje de arrogancia, pero no era injustificado. Akeno podía intimidar a cualquier otra persona para que se alejara de Naruto, pero Sona no era cualquier persona. Era la heredera del clan Citri, y la hermana menor de la Mahou Leviatán del inframundo. Akeno podía hacer una rabieta, podía intentar evitar que Naruto se uniera a su nobleza, pero al final, él terminaría acercándose voluntariamente. Porque vería todo lo que Sona podía ofrecerle. A diferencia de Akeno, que solo lo había tratado con desprecio y desdén desde que se conocieron. Tsubaki mantuvo la mirada fija en su Kaichou por unos segundos más, observando cómo Sona parecía convencida de que Akeno no representaba una amenaza directa para ella. Sin embargo, no compartía del todo esa seguridad. Akeno no era alguien que actuara de forma frontal contra figuras de autoridad, especialmente si sabía que no podía ganar. Pero eso no significaba que no fuera capaz de buscar otras formas de interferir. Tsubaki se acomodó en su asiento, cruzando las piernas con calma antes de hablar. Kaichou, no creo que Akeno intente hacerle algo directamente. Ella sabe que usted está fuera de su alcance. Pero eso no significa que no pueda hacerle algo a Naruto-san. Su tono fue firme, sin dramatismo,
pero con la seriedad que la situación requería. Si se entera de que usted está interesada en él, puede que intente alejarlo. No con amenazas abiertas, sino con presión emocional. Ya lo ha hecho antes. Y sabemos que Naruto, por más que lo niegue, sigue siendo vulnerable a ella. Las palabras de Tsubaki hicieron que Sona entrecerrara los ojos de forma peligrosa. No por miedo, sino por cálculo. Su expresión cambió de inmediato, dejando atrás la calma habitual para adoptar una mirada más fría, más enfocada. Se acomodó las gafas con un gesto lento, como si estuviera ajustando no solo su visión, sino también su posición en el tablero que estaba construyendo. Si Akeno intenta hacerle daño a Naruto, entonces se convertirá en un problema que no podré ignorar. Su voz no subió de tono, pero el peso detrás de sus palabras era claro. No me interesa entrar en conflictos innecesarios con Rias ni con su nobleza, pero si Akeno cruza esa línea, no me quedaré de brazos cruzados. Naruto no es propiedad de nadie. Y si ella cree que puede manipularlo o presionarlo para que se mantenga lejos de mí, entonces tendrá que enfrentarse a las consecuencias. Tsubaki asintió lentamente, reconociendo el cambio de tono en su amiga. No era común ver a Sona tan determinada en asuntos personales. Normalmente, su enfoque estaba en la administración, en la estrategia, en mantener el orden. Pero con Naruto, algo era distinto. No era solo interés. Era decisión. ¿Quiere que lo vigile también?, preguntó con seriedad, ya que si Sona quería mantenerse al tanto sobre el rubio, especialmente si Akeno intentaba hacerle algo. Sin embargo, Sona negó con la cabeza. No. No quiero que se sienta observado. Ya bastante tiene con lo que carga. Solo mantente atenta a los movimientos de Akeno. Si notas que empieza a presionarlo más de lo habitual, quiero saberlo de inmediato, explicó, ya que ella quería evitar que Naruto sintiera que era igual a Akeno. En todo caso, quería mostrarle cuál diferente era ella. Tsubaki tomó nota mental de la orden. Sabía que Akeno no se quedaría quieta si percibía que alguien más se acercaba a Naruto. Y ahora que Sona había mostrado interés, era solo cuestión de tiempo antes de que la pelinegra reaccionara. Sona se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana de la sala del consejo, observando el patio de la academia desde lo alto. Los estudiantes comenzaban a abandonar el edificio, algunos en grupos, otros solos. Sabía que Naruto estaría entre ellos, caminando con la cabeza baja, evitando miradas, buscando llegar a casa sin ser interceptado. Él no debería tener que vivir así. La frase salió en voz baja, pero Tsubaki la escuchó con claridad. Ha estado solo demasiado tiempo. Y aunque lo niegue, necesita algo más que rutina. Necesita encontrar un propósito. Respeto. Y si Akeno no puede darle eso, entonces alguien más debe hacerlo, dijo con determinación, su mirada volviéndose más dura y firme. Finalmente Sona se giró lentamente, con la mirada decidida. Y yo voy a ser esa persona X. Naruto dejó escapar un suspiro largo y relajado al cruzar las puertas del edificio de apartamentos. La sensación de calma que lo envolvió fue inmediata, como si su cuerpo reconociera que finalmente estaba en un lugar seguro. Aquí no tenía que preocuparse por miradas incómodas, comentarios innecesarios ni presencias que lo agotaran. Aquí podía ser él mismo sin tener que justificar nada. Se detuvo un momento en el vestíbulo, se quitó las gafas con cuidado y luego la mascarilla médica que siempre llevaba puesta, dejando al descubierto su rostro. Una sonrisa leve se formó en sus labios, no por felicidad, sino por alivio. Tarareó una melodía sin pensar mientras comenzaba a subir las escaleras hacia su departamento, dejando que su mente repasara los eventos del día. Desde las interacciones habituales con Akeno, la reunión inesperada con Sona, hasta las clases que, como siempre, le parecieron una pérdida de tiempo. Al final, llegó a la misma conclusión de siempre. Todo era una mierda y Kami seguía siendo una perra con él. Así que decidió dejar todo eso en el fondo de su mente y concentrarse en lo que haría al llegar a casa. Pensó en preparar la cena, tal vez algo simple como arroz con huevo. Después leería un poco más sobre historia antigua o repasaría los temas que vio en clase. Tenía varias cosas pendientes, pero todas quedaron en segundo plano cuando sus pasos se detuvieron frente a la puerta de su departamento.
Justo allí, sobre el suelo, había una caja de tamaño considerable. Miró a ambos lados del pasillo. No había nadie. El silencio era absoluto. Se acercó con cautela, observando la caja con atención. En la parte superior estaba escrito su nombre, claramente, pero no había ninguna otra marca visible. No había remitente, ni sello postal, ni logotipo de empresa. Se agachó y revisó los costados, buscando alguna pista sobre quién lo había enviado, pero no encontró nada. Tomó la caja con ambas manos y la levantó ligeramente. Pesaba más de lo que esperaba, y al moverla sintió que contenía varias cosas, aunque no podía identificar qué exactamente. Lo primero que pensó fue que se trataba de una broma. Nadie le enviaba paquetes. No tenía amigos cercanos, ni familiares, ni conocidos que se molestaran en hacerle llegar algo. Al final simplemente descartó tales pensamientos. Al diablo, ¿qué más da?, murmuró con desgano antes de sacar las llaves, abrir la puerta y entrar con la caja en brazos. La dejó sobre la mesa del pequeño comedor y se dirigió a la cocina, donde abrió una de las gavetas y sacó un cuchillo de hoja corta. Volvió a la mesa, se colocó frente a la caja y la abrió con cuidado, cortando la cinta adhesiva sin apresurarse. Se apartó ligeramente, esperando que algo saltara, explotara o hiciera ruido. Nada ocurrió. Esperó unos segundos más, por si acaso. Luego se inclinó y miró dentro. Lo que vio lo dejó en silencio. La caja estaba llena de libros. No eran nuevos. Algunos tenían cubiertas desgastadas, otros estaban envueltos en tela vieja. Había también varios pergaminos, enrollados con cuidado, aunque sus bordes estaban quemados o rasgados. El olor a papel antiguo y tinta seca se mezclaba con un aroma tenue a incienso. Pero lo que realmente llamó su atención fue una carta colocada justo encima de todo lo demás. Era un sobre sencillo, sin sello, sin nombre, sin fecha. Solo estaba allí, como si lo esperara. Naruto lo tomó con cuidado, lo giró entre los dedos y lo abrió lentamente, sintiendo como la curiosidad comenzaba a desplazar el cansancio del día. Naruto se sentó con calma en la silla junto a la mesa, dejando que el silencio del apartamento lo envolviera por completo. Tomó la carta entre las manos y comenzó a leerla sin apuro, dejando que cada palabra se asentara en su mente. Sin embargo, sus ojos comenzaron a abrirse ligeramente cuanto más avanzaba en la lectura. El tono informal del inicio lo desconcertó. Bueno, hola, no sé cómo empezar a escribir esta carta, la verdad, nunca esperé llegar a escribirla en primer lugar, pero oye. Siempre hay una primera vez para todo. La voz escrita era torpe, directa, como si quien la escribió no supiera cómo hablarle. Naruto siguió leyendo, sin interrumpirse. Te he estado observando y tomando cuidado de ti ya por un tiempo bastante considerable desde la muerte de tu madre. Realmente fue una desgracia y debí haberme hecho cargo después de que fueras recogido por el servicio social, pero supongo que estaba demasiado asustado como para hacer tal cosa. La confesión era clara. El autor de la carta no era otro que su padre. Un padre que nunca conoció. Un padre que lo había dejado solo. Naruto apretó los labios mientras seguía leyendo. Por lo menos me aseguré de que tuvieras una buena crianza en el orfanato y que pudieras tener un poco de tranquilidad con el dinero que te he estado enviando. La carta en sí no parecía querer pedir perdón o justificar las acciones del hombre que había escrito la misma y que lo había dejado, simplemente quería explicarse. Pero al final eso no quita que te dejé abandonado y condenado a vivir alejado con personas que realmente no eran tu familia, cuando tenías toda una familia que pudo haberte acompañado mientras crecías, o bueno, la mayoría de ellos, pero eso no viene al caso. No te envío esto para que me perdones o para pedirte perdón, simplemente te envío esto para que tengas la mayoría de las cosas de tu madre que pude recuperar y algunas cosas que personalmente considero que pueden serte de gran ayuda. Cuando terminó de leer, Naruto se quedó en completo silencio. La carta cayó de sus manos sobre la mesa, y sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el papel como si aún no pudiera procesar lo que acababa de leer. Volvió a tomarla, leyó una vez más, luego otra. Su respiración se volvió más agitada, su mirada más intensa. Apretó los dientes con fuerza, y una mueca de enojo se apoderó de sus facciones normalmente tranquilas.
El hombre que había escrito esa carta era el mismo que él había asumido muerto, o ausente por completo. Un padre que lo había abandonado después de que su madre, una mujer de la que no tenía recuerdos, muriera poco después de su nacimiento. Una mueca de desdén cruzó su rostro mientras dejaba caer la carta sobre la mesa con un bufido seco. No quería perder el control, no quería perder el control por las palabras de un hombre que nunca había estado en su vida. Respiró de forma lenta y profunda, tratando de reprimir las emociones que amenazaban con salir. Decidió dejar la carta a un lado y concentrarse en lo que había dentro de la caja. Lo primero que tomó fue un libro de cubierta dura, de color rojizo, con una espada negra rodeada por un par de alas oscuras en la portada. El título decía, Crónicas de los Caídos. Lo dejó sobre la mesa y comenzó a sacar el resto de los libros, uno por uno. Los títulos eran variados, pero todos tenían un patrón que lo inquietaba. Crónicas de los puros, crónicas de los corruptos, crónicas de la luz, crónicas de la oscuridad. Cada uno parecía pertenecer a una colección que hablaba de distintos aspectos del mundo sobrenatural. Naruto los observó con atención, notando que algunos estaban escritos en idiomas que apenas reconocía, mientras que otros tenían anotaciones en los márgenes. No eran libros comunes. No eran libros que se encontraran en bibliotecas escolares. Eran registros. Documentos. Fragmentos de algo que todos parecían compartir entre sí, pero a la vez que los diferenciaban entre sí. Entre los objetos, encontró algo que lo hizo detenerse. Una pluma negra, de gran tamaño, casi del largo de su antebrazo. La tomó con cuidado, sintiendo el peso y la textura de las fibras. No parecía ser algún tipo de objeto decorativo, ya que al pasar sus dedos por esta pudo sentir cómo era una pluma orgánica y verdadera, lo que lo hizo preguntarse de dónde había salido dicha pluma. Pero dejando la pluma sobre la pila de libros, y volvió a mirar dentro de la caja. Lo siguiente que encontró fue un pequeño marco de fotos. Lo tomó con ambas manos, y al ver la imagen, tuvo que ahogar el nudo que se formó en su garganta. Era una mujer de cabello rubio y ojos dorados, acostada en una cama de hospital, sonriendo con cansancio a la cámara mientras sostenía a un bebé rubio entre los brazos. Naruto se quedó quieto, sin decir nada. Pasó un dedo por el cristal, rozando el rostro de la mujer con cuidado. Mamá, fue lo único que pudo decir, en voz baja, mientras una lágrima solitaria caía sobre el vidrio. No recordaba su rostro. No recordaba su voz. Pero ahora tenía algo. Una imagen que podía mostrarle el rostro de la mujer que lo había traído al mundo y que desgraciadamente no había tenido la oportunidad de conocer. Naruto mantuvo la foto entre sus manos durante varios minutos, sin moverse, sin decir nada. La imagen de su madre, aunque desconocida, le transmitía una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No sabía cómo era su voz, ni cómo olía, ni qué tipo de persona había sido, pero esa sonrisa cansada, esa mirada que parecía sostener el mundo solo por él, le provocaba una presión en el pecho que no podía ignorar. Pasó el dedo por el cristal una vez más, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Luego dejó el marco con cuidado sobre la mesa, junto a los libros, y se recostó en la silla, mirando al techo con la mente en blanco. No podía evitar preguntarse qué habría pasado si ella hubiera vivido. Si él hubiera crecido con alguien que realmente lo quisiera. Si no hubiera tenido que aprender a estar solo desde tan pequeño. Su padre mencionó en la carta que tenía toda una familia, pero la idea no le agradó en lo más mínimo. No le generó nada. Como si la existencia de una familia que nunca conoció no tuviera peso alguno. Y realmente, así era. No tenía el más mínimo interés en saber de ellos. Ninguno había estado en su vida, y ahora que sabía de su existencia, no quería saber nada más. Después de unos minutos, se incorporó lentamente y volvió a mirar la caja. Aún quedaban cosas dentro. Retiró algunos papeles sueltos, notas escritas a mano, fragmentos de texto que parecían copias de documentos antiguos. Algunos estaban en idiomas que no reconocía, otros en latín, y uno en particular tenía símbolos que le resultaban familiares, aunque no sabía por qué. Los dejó todos sobre la mesa, ordenados en una pila improvisada. Luego volvió a mirar la pluma negra. La tomó entre las manos y la examinó con más cuidado.
Era pesada, con una textura suave pero firme, como si no perteneciera a ninguna ave común. No tenía marcas visibles, salvo una inscripción en la base que no logró descifrar. Era extraña, pero no parecía tener ninguna función más allá de su apariencia. La giró entre los dedos un par de veces, sin sentir nada especial, y la dejó sobre la mesa. No podía hacer nada con ella realmente, más allá de jugar con su forma. Así que decidió pasar a lo siguiente. Tomó uno de los libros, el de Crónicas de los Caídos, y comenzó a leer por encima de las páginas. El texto era denso, pero estaba bien organizado. Llegó a una sección marcada con una cinta roja, donde se hablaba del origen bíblico de los ángeles caídos. Leía sobre cómo fueron originalmente ángeles al servicio del Dios bíblico, hasta que cayeron de la gracia por sus pecados y las tentaciones que los arrastraron al mundo terrenal. La narrativa era clara, casi académica. Más adelante, el libro explicaba que existían divisiones entre las filas de los caídos, y que éstas se enfrentaban constantemente por el control y el poder sobre los demás. Naruto se detuvo en una ilustración que mostraba a un hombre cubierto por una armadura negra, con túnicas del mismo color en ciertas partes, sosteniendo una espada que brillaba ligeramente. De su espalda salían varios pares de alas negras que se alzaban tras la figura. Debajo de la imagen había un texto que no entendía, pero que tenía una traducción justo debajo. Si quieres libertad, debes estar dispuesto a luchar por ella. La frase le pareció extraña. Algo que diría un chico con exceso de maquillaje y problemas existenciales. Pero había algo en ella que le llamó la atención. No por lo que decía, sino por cómo lo hacía sentir. Cerró el libro y lo dejó junto al resto, decidiendo que lo leería más tarde. Ahora procedió a abrir uno de los pergaminos que aún quedaban en la caja. Lo desenrolló con cuidado, esperando encontrar más texto antiguo o símbolos extraños. Sin embargo, lo que ocurrió no fue lo que esperaba. En cuanto el pergamino se abrió por completo, una luz intensa emanó de él, cegándolo por varios segundos. Naruto dio un paso hacia atrás de forma instintiva, cubriéndose los ojos con el antebrazo. La luz era blanca, pero no era cálida. Era como si el pergamino hubiera activado algo al entrar en contacto con el aire. El resplandor duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para desorientarlo. Cuando la luz se apagó, el pergamino seguía abierto sobre la mesa, sin mostrar nada fuera de lo común. Naruto bajó el brazo lentamente, parpadeando varias veces para recuperar la visión. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, sin esperar respuesta. Naruto se acercó con cautela al lugar donde había dejado caer el pergamino tras el sobresalto. Se agachó con cuidado, tomándolo entre las manos como si esperara que volviera a reaccionar. Lo desenrolló lentamente, echando un vistazo al contenido. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño. En el centro del pergamino había un círculo lleno de símbolos que no reconocía, garabatos escritos en una lengua completamente ajena para él, acompañados de figuras que parecían más rituales que decorativas. Tocó el centro del círculo con dos dedos, intentando encontrar algún patrón entre los trazos. No esperaba nada, pero en cuanto lo hizo, el círculo comenzó a extenderse más allá del pergamino, proyectándose sobre el suelo con una luz morada intensa. Naruto quedó atrapado en el centro sin poder reaccionar. La sorpresa lo paralizó, y antes de que pudiera moverse, una descarga eléctrica salió del círculo y se introdujo en su cuerpo. La sensación fue inmediata. Un ardor profundo que lo recorrió desde el pecho hasta las extremidades, como si algo lo estuviera quemando desde adentro. El dolor lo hizo caer de rodillas, con los dientes apretados y una mueca de sufrimiento en el rostro. No gritó. No se permitió hacerlo. Levantó las manos frente a su rostro, y lo que vio lo dejó sin aliento. Marcas brillantes, similares a ojos abiertos, comenzaron a aparecer en sus palmas, resplandeciendo con el mismo tono morado del círculo. Sin saberlo, esas marcas se replicaban por todo su cuerpo. El resplandor era intenso, y justo cuando pensó que no podía soportarlo más, un chasquido seco resonó en la sala. Naruto sintió como si algo dentro de él se hubiera roto. El círculo desapareció de golpe, y el pergamino quedó completamente en blanco. Jadeando, trató de recuperar el aliento mientras seguía mirando sus manos, sin entender qué acababa de pasar.
No notaba ningún cambio visible, salvo el dolor punzante en la parte posterior de su cabeza, como si algo estuviera presionando desde adentro. Se tambaleó al intentar ponerse de pie, apoyándose en el respaldo de una de las sillas. Pero apenas hizo contacto, la madera se partió con un crujido seco. Naruto dejó escapar un grito breve, más por sorpresa que por dolor. Miró el trozo de madera que aún sostenía, con expresión vacía. No entendía cómo había sucedido. No había aplicado fuerza. No había hecho nada fuera de lo normal. Soltó el fragmento y se incorporó con cuidado, asegurándose de no tocar nada más. Observó la silla rota con una mirada neutra, y solo un pensamiento cruzó su mente. Tendré que comprar otra, murmuró, y el fastidio por tener que gastar dinero se mezcló con la confusión. Se pasó una mano por el cabello, intentando calmarse. Se revisó a sí mismo con rapidez. Su cabello seguía siendo rubio, sus ojos azules, las marcas de bigotes en sus mejillas intactas. Levantó la camisa y su físico no mostraba nada fuera de lo común. Todo parecía igual. Pero no lo sentía igual. Rascándose la nuca, se preguntó qué diablos había pasado. El dolor de cabeza no ayudaba. Maldijo en voz baja, sin energía para seguir pensando. Ya había tenido suficiente por un solo día. El pergamino, el círculo, la descarga, debía ser una alucinación provocada por el cansancio. Sí, eso tenía más sentido. Nada sería mejor que una buena noche de sueño. Caminó hacia su habitación con pasos lentos, evitando tocar cualquier cosa por si acaso. Al llegar, se quitó el uniforme de la academia, quedando solo con la camisa blanca que usaba debajo. Se puso unos pantalones cortos para dormir y se dejó caer de cara a la cama, buscando el descanso que sentía que se había ganado. Pero su mente, como siempre, no lo dejó en paz. Recordó cada momento del día. Los comentarios hirientes de Akeno, la partida de ajedrez con Souna, la oferta para unirse al consejo estudiantil, y finalmente el paquete que había recibido. De todos esos recuerdos, fue el pensamiento sobre su padre el que lo dejó más vacío. El hombre estaba vivo. Y ahora, después de años de silencio, parecía querer acercarse. Naruto no sabía si lo había abandonado por miedo, por cobardía o por simple indiferencia. Lo único que sabía era que había crecido sin conocer el amor de sus padres, sin saber si alguien realmente se preocupaba por él. Y lo más parecido a preocupación que había recibido era de parte de Akeno, y eso era más parecido a cómo alguien cuida a su mascota. No por cariño, sino por posesión. La idea, como siempre, lo hizo maldecir su incapacidad para mandar al diablo a Akeno. Por más que lo intentara, por más que se lo propusiera, nunca lograba hacerlo. Y eso lo frustraba. Porque, indirectamente, ella era la única persona que se molestaba en estar cerca de él. No por afecto, sino por costumbre. Por posesión. Pero al final, su mente se desvió hacia otra figura. Sona. Recordó la forma en que lo había mirado en la sala del consejo, con una mezcla de firmeza y expectativa. Recordó cómo parecía realmente dispuesta a incluirlo en su grupo, a darle un lugar. No por obligación, sino porque lo consideraba útil. Valioso. El pensamiento lo obligó a detenerse. Era la primera vez que alguien le decía algo así de forma tan directa. Que alguien viera en él un potencial que él mismo dudaba tener. Y aunque la sensación era extraña, no era desagradable. Era cálida. Era buena. Por unos momentos, se permitió disfrutarla. Claro, Sona también había hecho comentarios sobre su relación con Akeno. Pero había algo distinto en su tono. No lo dijo para herirlo. No lo dijo para humillarlo. Lo dijo como quien señala una verdad incómoda, sin intención de lastimar. Y eso lo desconcertó. Porque todos parecían disfrutar hacerlo pedazos, especialmente Akeno. Pero Sona no. Ella lo había desafiado, sí, pero también lo había respetado. Y eso era nuevo. No era momento para seguir pensando en la chica que hacía de su día a día una mierda continua. No ahora. En su lugar, se enfocó en la oferta de Sona. Si lo que había dicho era cierto, tal vez podría encontrar una forma de mantenerse lejos de Akeno por un tiempo. Tener algo que hacer. Algo que lo distrajera.
algo que le diera sentido a sus horas dentro de la academia. Por otro lado, también quería dedicar tiempo a los libros que había recibido. Los libros de su madre. Quería saber más sobre ella. Sobre cómo era. Sobre qué pensaba. Tal vez, entre esas páginas, encontraría algo que lo conectara con ella. Y luego estaba el pergamino. Ese maldito pergamino que le había hecho algo. No sabía qué. No podía explicarlo. Pero sabía que algo dentro de él había cambiado. No físicamente, pero sí en otro nivel. Lo sentía. Lo intuía. Y aunque no tenía respuestas, sabía que tendría que buscarlas. Pero no ahora. No esta noche. Ya había tenido suficiente. Sí, mañana no iría a clases. No era como si eso afectara sus resultados. Era uno de los pocos estudiantes que podía darse el lujo de faltar sin que sus calificaciones se vieran comprometidas. Y además, así evitaría ver a Akeno. Evitaría a los demás. Evitaría el ruido. Con esa decisión tomada, una sonrisa leve se formó en su rostro. No por alegría, sino por alivio. Se acomodó en la cama, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar sin pensar en lo que vendría. Y así, el rubio se fue a dormir. Fin del capítulo.